Bienvenidos. Para Foro Semana es muy importante garantizar la seguridad y comodidad de todos los asistentes y por lo tanto contribuir a su bienestar durante su estadía en el evento. En caso de una emergencia, por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Identifique y conozca las vías de salida del salón y lugar en el que nos encontramos. Verifique que la ruta segura de salida esté señalizada e iluminada. Identifique los puntos de encuentro, ya sea en plazas, parques o espacios abiertos. Después del aviso de evacuación, diríjase siempre al punto de encuentro, en calma y observando siempre su entorno. No olvide que los niños, adultos mayores, mujeres en embarazo y discapacitados salen primero. Evite obstruir con bolsos, maletas y otros objetos las vías de salida de emergencia. Con estas medidas usted podrá disfrutar tranquilamente de este evento. Finalmente, y para lograr una mejor calidad del sonido durante el evento, le recomendamos apagar su celular o mantenerlo en silencio. Muchas gracias por su atención y bienvenidos. Les pedimos a todos los asistentes, por favor, apagar sus equipos móviles o ponerlos en silencio. Los invitamos a seguir las cuentas en Twitter de @forosemana, @Bogotá, @SecSeguridadBogotá y a usar el hashtag numeral Convivencia Ciudadana. Asimismo, en sus correos ha llegado un link en el que pueden ver nuestra web app con toda la información detallada en tiempo real del foro, la agenda, los perfiles de los conferencistas y panelistas que nos acompañarán durante toda la jornada. Este evento está siendo transmitido vía streaming a través de las páginas www.forosemana.com, también a través de la web app.forosemana.com. Saludamos a todas las 11 casas de justicia del distrito que en este momento están enlazados. Foro Semana, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá realizan este foro, un código para la convivencia ciudadana, con el objetivo de abrir un espacio para discutir los avances en la implementación del Código de Policía y Convivencia en Bogotá, los principales obstáculos y los desafíos a futuro en términos de reglamentación y puesta en marcha. Se espera lograr mediante la discusión de 3 ejes fundamentales como la implementación del código, los desafíos de la reglamentación y qué se debe hacer para lograr una sinergia entre todos los sectores para que se ponga en marcha de manera satisfactoria en beneficio de toda la ciudadanía. Damos inicio a este encuentro con las palabras de bienvenida de Marcela Prieto Botero, directora general de Foro Semana. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, yo quiero darles la bienvenida a este foro que hemos denominado o hemos querido llamar un código para la convivencia ciudadana y destacar principalmente esa alianza que estamos teniendo entre la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad para traer este debate en cuanto a la implementación y todos los retos y desafíos que giran en torno a el Código de Policía y de Convivencia. Publicaciones Semana se ha comprometido con la promoción y la difusión del Código de Policía y de Convivencia. Ha venido trabajando como medio de comunicación de la mano con las dos secretarías y con otras instituciones que van a estar aquí presentes, como tiene que ser en términos de la responsabilidad que tiene un medio de comunicación como Semana. Entonces, nosotros no solo por lo que implica en términos de control y comportamiento de los ciudadanos, sino porque promovemos una sana convivencia, la tolerancia, el respeto por el otro y la responsabilidad por el bien común. En este sentido, estos espacios de discusión nos permiten tener en la agenda política y ubicar en la agenda política con vehemencia aquellos elementos que consideramos de vital importancia por la necesidad de que todos los actores públicos y privados se comprometan con esa implementación del Código de Policía y de Convivencia. Bogotá es una ciudad inmensa y recibe cada año cientos de personas de todo el país
y donde confluyen idiosincrasias, cultura, costumbres. Y por eso es que el reto de garantizar la sana convivencia y el reto por el bien común adquieren suma importancia. El nivel nacional dio la pauta creando el Código de Policía y Convivencia. Sin embargo, el reto para Bogotá es reglamentar ese código para que se adapte a las necesidades y a los desafíos de una ciudad pujante que siempre está en crecimiento. Estos retos y desafíos están ya identificados y la administración ha puesto toda su batería con planes y proyectos para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a concentrar en algunos temas de gran importancia. Nosotros vamos a explicar bien cómo va a ser la metodología de discusión y bueno, qué temas vamos a incluir en la discusión. Colados en el servicio de transporte público, las riñas, el ruido, el tema de los grafitis, la congestión en el sistema judicial, las denuncias, ese es un tema fundamental, la conciliación, las líneas de atención de emergencia. Estos son algunos de los elementos o algunos de los temas que todavía nos preocupan y que hoy esperamos sirvan de motor para una discusión y la formulación de soluciones al tema. En primer lugar, es importante mencionar que la percepción de seguridad de los bogotanos no es muy variable y hay una forma importante de explicarlo. De acuerdo a las encuestas de percepción de Bogotá, ¿cómo vamos? Y aquí tenemos al doctor Luis Guillermo Plata que nos va a hablar un poco sobre el tema. A la pregunta de si se siente inseguro en la ciudad, la respuesta es del 45%. Si bien este número solo en sí mismo no nos dice mucho en términos de tendencia, sí podemos mirar que, por ejemplo, el 46% fue la respuesta en 2012, 42% en 2013, 52% en 2014 y 59% en 2015. Y ahora en 2016, pues el año pasado en 2016 el 45%. Como vemos, es una cifra que se mantiene bastante estable. ¿Y cuál es, digamos, la respuesta a eso? Vemos que esta tendencia de inseguridad se ha mantenido y Bogotá, digamos, en promedio, se siente insegura en las calles frente a una amenaza de hurto. Y si esto se lo sumamos a que la mayoría de las personas que han sido víctimas de hurto no denuncian por el complejo o difícil proceso para poder denunciar, los trámites que eso trae consigo y el desconocimiento generalizado que existe con respecto a esa denuncia, pues efectivamente esas cifras se van a mantener más o menos en ese mismo promedio. O sea que un tema esencial de la discusión va a ser el tema de denuncias. Esta inseguridad va muy de la mano de la apatía de los ciudadanos para participar o involucrarse en los procesos o iniciativas locales y barriales. A la pregunta de esta misma encuesta, por ejemplo, para resolver un problema o apoyar personas, ideas o hechos durante el último año, el ciudadano no realizó ninguna acción, el 62%. Presentó quejas o solicitó apoyo de las autoridades o funcionarios correspondientes, solo el 20%. Se organizó con otras personas afectadas y firmó peticiones o cartas, solo el 5%. Entonces yo les pregunto a ustedes, a todos los que aquí están sentados, ¿cuántos de los que están aquí participando activamente están en los comités de convivencia donde vivimos o en las juntas de acción de nuestros barrios o localidades? ¿Cuántos de nosotros ejercemos control y veeduría sobre la gestión de los ediles que nos representan? O incluso, ¿cuántos de nosotros realmente votamos a conciencia por los ediles que nos representan en la ciudad? Bueno, entonces, si bien el día de hoy vamos a hablar sobre los avances, obstáculos y desafíos del Código de Policía y Convivencia y su respectiva reglamentación, es importante también dejar el mensaje de que una sana convivencia y el respeto por el otro no deben ser actitudes impuestas a la fuerza por las autoridades policiales, sino por el contrario, deben ser iniciativas individuales motivadas por el buen vivir y la armonía, es decir, cultura ciudadana. Entonces, con estas palabras les doy la bienvenida y damos inicio a este importante foro donde vamos a analizar nuestro Código de Policía y de Convivencia. Muchísimas gracias.
Agradecemos a Marcela Prieto Botero por sus palabras de bienvenida y para hacer una exposición desde la visión del gobierno distrital, invitamos a Miguel Uribe Turbay, secretario distrital de Gobierno. Muy buenos días. Muchas gracias, Marcela, por liderar este foro, por invitarnos y darnos la oportunidad, por supuesto, a Publicaciones Semana y a ti por lograr unir en un mismo espacio todos los esfuerzos y lo que representa y encontrar y ver la dimensión de lo que significa adelantar el Código de Policía, el nuevo Código de Policía Nacional, exclusivamente para Bogotá en este caso. Quiero saludar muy especialmente a Germán Barón, al senador, quien fue el ponente de este código y ha sido un gran aliado del distrito en esta causa. Por supuesto, a los senadores y representantes que lo respaldaron, pues un reconocimiento especial también. Un saludo muy especial al viceministro de Defensa, Aníbal, a Alejandro Peláez, subsecretario de Justicia, y aquí quiero hacer un reconocimiento a Daniel Mejía. Daniel es el secretario de Seguridad con quien hemos venido trabajando en equipo en la implementación del código. Desafortunadamente hoy no nos pudo acompañar por una dificultad personal, pero hemos hecho un esfuerzo conjunto y uno de los grandes retos de la implementación del código es precisamente esa alianza interinstitucional y coordinación interinstitucional. A Luis Guillermo Plata también un reconocimiento especial desde el distrito. Fue un gran aliado para sacar este código. Los últimos meses y semanas, Pro Bogotá hizo un esfuerzo grandísimo para que el código fuera realidad. Por supuesto, un saludo también al general Jorge Enrique Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana, coequipero en este proceso y líder de la implementación a nivel nacional. A los concejales, a Horacio José, presidente del Consejo, a Gloria, presidenta de la Comisión de Gobierno y también fundamentales en esta discusión, a los demás concejales que hacen parte de la Comisión Accidental redactora de este código, con quienes trabajamos en equipo, a Daniel Palacios, a Julio César Acosta y a Roberto Inestrosa, a los expertos y académicos que hoy nos acompañan, a Jorge Mario Díaz, también vicepresidente de la Cámara, muchas gracias por ese esfuerzo. Y también quiero saludar especialmente al equipo de la personería y a la personera, que ha sido aliada en esta y en otras causas para sacar adelante, insisto, esta norma que tiene unos retos institucionales bien grandes. El Código de Policía básicamente se actualiza después de 46 años y evidentemente si la norma actualiza 46 años, pues imaginarán ustedes lo que representa cambiar la capacidad institucional del distrito. Bogotá es una ciudad totalmente diferente. En el 70 teníamos 2.800.000, hoy 8 millones, representamos el 25% del PIB nacional, básicamente una cuarta parte de la economía nacional, tenemos 350.000 empresas en Bogotá, tenemos 4 millones de empleados, movilizamos en Transmilenio, a quien quiero además aprovechar a saludar muy especialmente a nuestra gerenta de Transmilenio, Alexandra Rojas, y coequipera en uno de los temas que les vamos a presentar y de los que vamos a hablar a profundidad. Transmilenio y SITP moviliza 4.2 millones de personas diariamente. En el espacio público 1 de cada 2 viajes son a pie y eso básicamente empieza a generar unos retos, a tener espacios públicos seguros, democráticos. Tenemos una ciudad diversa, que es una potencialidad, pero también genera unos retos en la convivencia y eso nos lleva básicamente a que tenemos que una ciudad con unas condiciones totalmente diferentes a las que teníamos en el 1970 necesitaba una norma de convivencia totalmente diferente. Y ese es el esfuerzo en el que nos unimos todos, alcaldes. El alcalde Enrique Peñalosa fue una de las personas que más impulsó y ayudó y acompañó este proceso, precisamente entendiendo que necesitábamos nuevas herramientas para generar convivencia en Bogotá. Y aquí entonces el gran propósito de este código, cultura de convivencia pacífica. Desafortunadamente hemos tenido unos opositores al código que han venido promoviendo tal vez que una noción equivocada sobre un código represivo, arbitrario, y es todo lo contrario. Este es un código preventivo, pedagógico, e insisto, es un manual de convivencia para los bogotanos y por supuesto para todos los colombianos. Tiene un enfoque participativo. Queremos que se apropien de la cultura ciudadana los bogotanos. Queremos que participemos en la construcción colectiva
de nuestros deberes. Y este es un enfoque de esta administración. Estamos acostumbrados a hablar de derechos. Durante muchos años las administraciones pasadas han hablado de derechos. Tenemos derechos, que cumplir derechos, tenemos que garantizar derechos, pero nunca promueven los deberes. Y yo creo que aquí es fundamental porque hay que entender que el Código de Convivencia básicamente lo que hace, de policía y de convivencia, es que garantiza que los derechos de cada persona llegan hasta donde afectan a los de los demás. Y ese es el gran éxito de este código. Nos genera responsabilidad ciudadana, corresponsabilidad ciudadana. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en el marco de la sociedad. Tenemos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y hay un real reconocimiento de la diversidad. Se crean nuevas características o nuevas categorías como el respeto por el ambiente y los animales, tendencias que no podemos desconocer. Y en ese marco empezamos en el distrito a priorizar cuáles son esas conductas que consideramos que mejoran la calidad de vida. En esto tengo que insistir, nos han ayudado varias personas. Una de las personas que ha estado muy cercana a esta priorización y a esta implementación es el senador Barón, como ponente del código, y donde hemos hecho mesas de trabajo con la personería y por supuesto con otras entidades, con la policía, y en ese sentido hemos priorizado 6 conductas, que son inicialmente 6 que consideramos que mejoran la calidad de vida inmediatamente: riñas, ruidos, colados en Transmilenio, basuras, contaminación visual y grafiti no artístico. La Secretaría de Seguridad ha tenido un éxito rotundo en los últimos meses, ha tenido una reducción del 40% en riñas, y lo hemos hecho con incentivos, no de una manera represiva. Básicamente en las zonas de Chapinero, Kennedy, Bosa y Tunjuelito, lo que hemos buscado y lo que ha liderado precisamente a través de un mecanismo de cultura ciudadana, una iniciativa que la Secretaría de Seguridad, insisto, lidera, que es Farra en la Buena, busca asociar a todos los dueños de restaurantes y bares para que juntos trabajemos en reducir riñas. Y los sectores que más reduzcan riñas tendrán incentivos, por ejemplo, de aumentar horarios de funcionamiento, y jugamos entonces con unos incentivos que nos generen conductas apropiadas. En atención, digamos, de riñas, hemos tenido no solamente 161 comparendos, sino adicionalmente hemos buscado prevenirlas y atenderlas antes de que se desenvuelvan. En colados hemos tenido 2.092 comparendos, es un esfuerzo enorme. Ahora más adelante vamos a hablar de eso y Alexandra pues profundizará. Hemos hecho pilotos, más adelante les contaré cómo la Secretaría de Seguridad ha venido liderando con Transmilenio esos pilotos, pero aquí yo creo que tenemos un reto enorme. Hemos hecho esfuerzos de campañas ciudadanas, ahora pues está el pato patán, y básicamente es todos pagamos el pato cuando hay colados, no solamente por el costo, por la saturación del sistema, sino por la puesta en peligro de las vidas. En basuras, Bogotá produce 63.000 toneladas diarias de residuos, tenemos en Bogotá 791 puntos críticos. Eso no solamente representa malestar para la ciudad, sino además genera problemas de convivencia. En contaminación visual hemos hecho un esfuerzo maravilloso. El alcalde resalta que recibimos una ciudad básicamente llena de afiches, sucia, eso aumenta la percepción de inseguridad, y en ese orden de ideas, pues como ustedes ven ahí, el esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Ambiente con las demás entidades pues es asombroso. El grafiti no artístico, esa es una discusión que vale la pena dar, porque pues a la ciudad le corresponde tener una ciudad ordenada, limpia, que genera la percepción de seguridad. Y desafortunadamente una cosa es el arte urbano, que reconocemos en la administración Peñalosa, que apoyamos a través de IDARTES, que estamos dispuestos a fomentar, pero otra cosa es el vandalismo. Y ese vandalismo le cuesta a la ciudad. Un ejemplo son 12 millones alrededor por puente vehicular y 4 millones por monumento. Permanentemente estamos en tareas de recuperar estas zonas, y ustedes ven, yo creo que ya cuando uno pasa por diferentes avenidas empieza a ver un totalmente diferente, un ambiente totalmente diferente. Ahora, la implementación. El fondo, como hemos querido desde el distrito enfocar esta implementación, es el respeto. Es el respeto por las normas, es el respeto por los ciudadanos, es el respeto por la convivencia ciudadana. Y entonces hemos priorizado algunas conductas, como les decía, y unos pilotos. Este fue un piloto que hicimos del 30 de enero al 3 de febrero, donde hicimos un esfuerzo grandísimo en las estaciones de Transmilenio. Un colado, la multa por colarse en Transmilenio es de 197.000 pesos.
Al final probablemente el que no paga el tiquete no va a pagar la multa, pero una de las grandes ventajas de este código es la conmutabilidad de penas, es cambiar una multa por una pena, y aquí el esfuerzo que estamos haciendo es, aquí en Secola, llevarlo a un curso de 4 horas o 3 horas, en donde evidentemente es un desincentivo para que no se sigan colando. La policía ha sido súper aliada, nos ha dado la oportunidad de tener más policías en Transmilenio, tenemos civiles en Transmilenio, ustedes permanentemente ven compartidos videos de cómo se detienen las personas que se meten al sistema sin pagar, pero este es un fenómeno muy complejo y además que refleja la sociedad que queremos, una sociedad que respeta las normas, insisto, y respeta a los demás. Este es otro esfuerzo que hicimos, otro piloto, en Mártires, en la Carrilera, cerca a Usatama, en donde las personas que cometían alguna infracción los poníamos a pintar un muro, todo un fin de semana pintando un muro, finalmente funcionó. Obviamente eso genera una necesidad de tener una capacidad nueva, porque necesitamos personas que detengan a la persona, que las lleven y las cuiden mientras cumplen la medida correctiva. Y en ese sentido es un poco los desafíos que nos empieza a imponer, porque si bien esta no solamente es decir, no, la sanción tiene la posibilidad de conmutar, pues esa conmutabilidad de penas exige una capacidad institucional diferente. ¿Qué hemos hecho en fortalecimiento institucional? Durante años Bogotá tuvo 45 inspectores de policía. Este código, un gran esfuerzo que hace es que recogen los inspectores todos los aspectos de control. La inspección vigilancia la mantienen las alcaldías locales y el control lo concentran los inspectores de policía. Les quitan los despachos comisorios, todas estas diligencias que tenían que hacer producto de esos despachos, de ese control, y se lo pone a los jueces. Y ahí vamos a hablar más adelante de ese es uno de los grandes retos que tenemos. Pero entonces los inspectores concentran el control y solo teníamos 45. A cero costo logramos llegar a 63 en la Secretaría de Gobierno, vamos a llegar a cero costo a 82 en agosto, y finalmente vamos a ampliar en 18 con una planta temporal donde vamos a tener 18 inspectores por primera vez en Bogotá especializados en diferentes temas. Ese va a ser un avance importante, vamos a especializarlos en los temas más importantes para la administración y para los ciudadanos. Vamos a tener un inspector de policías 24 horas, esperamos tener más. En eso venimos trabajando y aprendiendo lecciones de la personería, del funcionamiento de 24 horas, eso tiene unos retos interesantes. Vamos al primero ponerlo en el CTP, que es el Centro de Traslado por Protección. Tenemos capacitaciones para más de 300 funcionarios, estamos invirtiendo solo en cómputos y en dotaciones de la infraestructura de las inspecciones más de 1.700 millones, y estamos tratando de aumentar los espacios de las inspecciones evidentemente. Este es un esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente con la Secretaría de Seguridad, donde en 11 casas de justicia que tiene Bogotá vamos a tener 11 de las 18 inspecciones que tiene la ciudad. Bogotá tiene 18 inspecciones, no 20, 2 de ellas son unificadas, USME, Sumapaz y Candelaria Santa Fe. Tenemos un centro de traslado por protección, es la primera ciudad de Colombia que lo tiene. Esto es a cargo de la Secretaría de Seguridad, el secretario lo lanzó ya hace varios meses, y esta es la distribución de las 11 casas de justicia. Y aquí yo quiero tomarme un minuto para explicar cómo lo estamos afrontando desde el distrito. Todo el proceso de imposición de multas, digamos, o de sanciones, la hace los inspectores, como le corresponde. Y obviamente el oficial, el efectivo, el policía, que hace la orden de comparendo, que materializa al inspector o que impone temporalmente una sanción. Ese proceso de imposición después pasa a un proceso de gestión de ingreso y de recaudo y de medidas correctivas que adelanta la Secretaría de Seguridad. Ahí, entre otras cosas, empezamos a hacer un control para que haya menos corrupción, mayor diligencia, mayor eficiencia, rompiendo un poco la cadena, o más bien, permitiendo que haya varios participantes en este proceso. Entonces, es la Secretaría de Seguridad, entre otras, que tiene un desafío fundamental para que en estas casas de justicia pues sigamos prestando las medidas correctivas por las cuales las personas pueden conmutar sus sanciones. A la fecha hemos hecho 3.000 cursos pedagógicos en cada una de estas, o en las casas de justicia. Hemos puesto 28.000 comparendos, con un esfuerzo que ha hecho la policía. La policía evidentemente es quien ha venido liderando la imposición de estos comparendos. Y aquí hay algunos de los top 10 de comparendos que tenemos. Consumo de bebidas alcohólicas en espacio público. El senador Barón me decía el otro día que había algunas quejas
de que estaban bajando las ventas en algunos sectores. Pues eso es lo que, ¿por qué por qué estaba pasando? Pues porque en el espacio público no los estábamos dejando consumir. Y entonces, obviamente, genera unas situaciones que para algunas personas son incómodas, pero es fundamental. Evidentemente, este es uno de los principales causas de riñas y problemas de convivencia en la ciudad. Porte de armas, ocupación de espacio público, colados en Transmilenio, las necesidades fisiológicas en el espacio público, las riñas, desacato de órdenes de policía, porte de sustancias prohibidas y el desarrollo de actividades económicas sin requisitos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Yo quiero resaltar que el Consejo de Bogotá está haciendo un esfuerzo para empezar a construir el nuevo Código Distrital de Policía, en el que estamos trabajando conjuntamente. Tienen una comisión accidental, esperamos, la propuesta de la administración es que este código lo estemos discutiendo más o menos en agosto, donde en principio debería haber dos grandes ejes: procedimientos y comportamientos adicionales. Este código evidentemente no puede modificar sanciones, por ejemplo, del Código Nacional de Policía. Hemos avanzado en estos decretos, varias reglamentaciones quedan pendientes por parte del código que le dan la competencia a los entes territoriales, son los consejos de seguridad, convivencias y comité, que probablemente el general nos va a contar a detalle cómo funcionan, los horarios de bares, la pólvora, la conmutabilidad de las medidas correctivas, los baños y las aglomeraciones. Conceptos que hemos sacado para empezar a generar unos precedentes y una línea de interpretación sobre despachos comisorios, segunda instancia, Consejo de Justicia y el Fondo Cuenta de las multas. Aquí es muy importante resaltar que los despachos comisorios son un gran reto institucional. Es importante, este es un mensaje y ojalá, querido viceministro, pues usted nos ayude con esto, porque desafortunadamente los despachos comisorios se los quitan a los inspectores, se los pasan a los jueces, pero los jueces lo delegan en los alcaldes locales. Entonces, desafortunadamente, los alcaldes locales, que tienen más de 167 funciones, que tenemos evidentemente una ausencia de capacidad institucional en las alcaldías que hemos tenido que mejorar en esta administración, pues ahora les toca hacer despachos comisorios que duran 1, 2, 3 o 4 horas. Y tenemos más de 12.000 despachos comisorios. Eso quiere decir que un alcalde local podría no hacer nada más, nunca más, y dedicarse a adelantar estos despachos. ¿Qué quisiéramos, doctor Aníbal? Y es buscar con el gobierno alguna posibilidad donde ojalá el ministro de Justicia o la rama judicial tengamos unos despachos de descongestión, o donde rápidamente encontremos una línea en la que podamos, por un tiempo, mientras creamos unas autoridades en el Código de Policía, más adelante les contaré, para adelantar estos despachos, pues pedirle a los jueces que no deleguen en los alcaldes locales, porque el problema desde el punto de vista de administración pública empieza a ser complejo. La segunda instancia en el Consejo de Justicia se mantiene por ahora. Estamos revisando si debe o no haber una segunda instancia especializada en las entidades. Esa es una de las posibilidades que trae el código. Y hay una gran discusión sobre el fondo que hemos venido ya aclarando en la ciudad, donde el fondo de seguridad de la ciudad será el mismo fondo de seguridad y convivencia, con una cuenta autónoma que será receptora de todas las multas del Código de Convivencia. Ahora, unos desafíos finales y obstáculos. El desafío más importante es la articulación institucional, porque no solamente es Bogotá con Bogotá, es Bogotá con la policía, es Bogotá, policía y gobierno nacional, rama judicial. Estamos esperando la reglamentación por parte del gobierno nacional, que es determinante para que nosotros podamos avanzar con la reglamentación que nos falta. Y quiero aquí entonces resaltar que son ese trabajo en conjunto con todas las entidades que será determinante para la correcta aplicación, no solo en Bogotá, sino en cada una de las ciudades. Estamos, por ejemplo, el Ministerio de Defensa ya publicó cuáles van a ser los lineamientos de los fondos que deben tener los distritos, las entidades territoriales. Estamos esperando la reglamentación sobre conmutabilidad de penas, entre otras cosas. Los recursos. Bogotá necesita más recursos para implementar este código, en eso estamos. La Secretaría de Hacienda pues, ha hecho un esfuerzo y obviamente por instrucciones del alcalde pues venimos adelantando las gestiones necesarias para tener los recursos necesarios para este código. La reglamentación local es un desafío enorme, estamos en eso trabajando y avanzando con los concejales, como lo menciono oportunamente. La seguridad jurídica, varios artículos desafortunadamente han sido declarados inexequibles por la Corte, pero lo más grave es que
pues nosotros evidentemente presumimos la legalidad del código, lo implementamos y hay unos artículos que eran fundamentales. Tal vez uno de los grandes éxitos de este código eran unos artículos que le dan más herramientas. Por ejemplo, la habitabilidad en calle. Desafortunadamente María Consuelo no pudo venir, hoy estamos celebrando un año de la intervención del Bronx, pero ese es un tema fundamental, porque ustedes bien conocen lo que representa este fenómeno, y si bien hemos hecho una atención social enorme, la policía especialmente necesita herramientas para poder conducir a las personas que están en habitabilidad de calle, que están generando algún riesgo en la convivencia. Y eso era lo que nos permitía el artículo 41, que ha sido declarado inconstitucional. Tenemos otro capítulo de derecho a reunión, aglomeraciones y movilizaciones que la Corte ha manifestado que debe ser modificado por una ley estatutaria no ordinaria, y el Congreso tendrá 2 años mientras legisla, vamos a mantener esos capítulos. Entonces aquí hay obviamente una discusión que vale la pena dar. El sistema de recaudo, pues esto es un tema gigantesco, estamos ya analizándolo. Una vez salgan los decretos nacionales, saldrán los decretos distritales, y con eso saldrán las propuestas del sistema de recaudo y por supuesto de cobro persuasivo, la información en el Sistema Nacional de Medidas Correctivas, que es uno de los grandes avances que trae este código, y finalmente la pedagogía de convivencia, que es la pedagogía además a los ciudadanos, es decir, cómo como ciudadanos debemos comportarnos en nuestra ciudad. Entonces, creo que en buena hora se adelanta este foro. Para el distrito es realmente una oportunidad enorme para escucharlos, saber cómo podemos mejorar, aprender de lecciones que podamos compartir, y obviamente el interés de esta administración es garantizar una ciudad en la que tengamos la oportunidad de vivir una convivencia pacífica. Mil gracias. Agradecemos al señor secretario distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, por su conferencia, que nos da una amplia introducción sobre el tema de la primera mesa activa, cómo va la implementación del código. Y para hacer el análisis invitamos a los siguientes panelistas a tomar el asiento en la mesa. Germán Barón Cotrino, senador de la República por el partido Cambio Radical. Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa. Miguel Uribe Turbay, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá. Alejandro Peláez, subsecretario de Justicia de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá. Mayor General Jorge Enrique Rodríguez Peralta, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Horacio José Serpa Moncada, presidente del Consejo de Bogotá. Gloria Elsie Díaz, concejal y presidenta de la Comisión de Gobierno del Consejo de Bogotá. Jorge Mario Díaz, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Luis Guillermo Plata, presidente de Pro Bogotá. Carmen Teresa Castañeda, personera de Bogotá. Jairo Libreros, experto en seguridad y profesor de la Universidad Externado. Esta mesa será moderada por Marcela Prieto Botero, directora general de Foro Semana. Les pedimos a nuestros asistentes que por favor escriban sus preguntas sobre la mesa a través de nuestra web app Foro Semana. Los invitamos a seguir las cuentas en Twitter de @forosemana, @Bogotá, @SecSeguridadBog y a usar el hashtag numeral Convivencia Ciudadana. Marcela, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Me complace muchísimo moderar esta mesa activa. Varios de ustedes ya me han acompañado en esta metodología y saben que funciona muy bien para generar este tipo de discusiones multidisciplinarias e interinstitucionales, sobre todo para un tema donde multiplicidad de actores tienen algo que aportar a la discusión. Y voy a explicarles un poco cómo son las reglas de juego. Entonces, en primera instancia, ustedes deben saber que pueden intervenir en el momento que quieran. Sin embargo, al principio, yo les voy a ir dando la palabra para introducir una serie de temas sobre la mesa. Yo voy a formular preguntas puntuales a cada uno de ustedes de acuerdo a su competencia. Y
en cada intervención no podrán durar más de 2 minutos hablando. Entonces, al frente de ustedes tienen una tarjeta que tiene un lado verde y un lado rojo. El lado verde es para pedir la palabra si quieren intervenir a propósito de alguna intervención, y el lado rojo es para hacer una réplica o una contrapregunta. Y yo pues voy a ir dando la palabra y voy, digamos, moderando la mesa en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a nuestra mesa activa. Y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Teniendo en cuenta la introducción que nos hizo el secretario de Gobierno, el doctor Miguel Uribe, yo creo que ya hay una serie de componentes sobre la mesa de gran importancia a propósito de la implementación del Código de Policía. Entonces, primero quiero darle la palabra al senador Germán Barón Cotrino. Y la pregunta que quiero plantearle al senador es, después de las recientes decisiones de la Corte, ¿qué evaluaciones del Código se están llevando a cabo dentro del Congreso? Es importante ver, digamos, el papel del Congreso en este sentido, y qué alternativas se están complementando. O sea, hablamos de evaluaciones puntualmente. Entonces, senador, por favor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, buenos días. Saludo a mis compañeros de panel y a quienes están aquí en este auditorio. ¿Cuál es la posición del Congreso? El Congreso tiene la obligación, según lo que dispuso la Corte Constitucional, de presentar bajo el esquema de ley estatutaria los temas relativos a lo que tiene que ver con la intervención de la administración en lo que a protesta se refiere. Ese fallo, que en ese caso específico habló de una ley estatutaria, es un fallo que se veía venir. Es un hecho que en las discusiones del Congreso se había propuesto que, siendo un derecho fundamental el derecho a la protesta, no pudiera ser tratado como una ley ordinaria, los códigos lo son, sino que debía ser, obviamente, tratado como una ley estatutaria. Eso nos obliga a recoger los mismos textos, porque el problema no es un problema de contenido, sino es un problema de procedimiento, porque la Constitución así lo establece cuando se trata de núcleos fundamentales como el derecho de la protesta, es lo primero. Lo segundo, llama la atención que la Corte ha mantenido siempre, y yo no puedo hacer un juzgamiento en general de toda la Corte, pero sí me sorprenden algunos fallos de la Corte, en donde le dan más derecho al garantismo que a los derechos de la misma sociedad. Y lo digo porque se encuentran algunos pronunciamientos en donde sorprende la forma en que ellos vienen fallando. Les doy un ejemplo de lo más que ilustra lo que les estoy diciendo. Declararon constitucional y exequible el ingreso sin orden judicial en unos casos específicos del Código. Lo declararon exequible, son circunstancias excepcionales, es una norma que nosotros trajimos del Código de 1970, son circunstancias muy específicas, y lo declararon constitucional. Y declararon inconstitucional el ingreso con orden de autoridad administrativa. Es decir, pareciera como al revés la decisión que se tomó. Yo no la entiendo, lo hablé con alguno de ellos, pero no hubo una explicación. Yo aspiro a volverla a presentar, porque sí es posible que la autoridad ingrese sin orden judicial en casos no que nos inventamos acá, en casos que están reconocidos en el derecho internacional y en legislación comparada en todos los países del mundo. Pues no resulta lógico que cuando sea con la presencia y acompañado de una orden judicial se limite ese ingreso. Esperamos nosotros presentar un proyecto de ley recogiendo nuevamente todas esas iniciativas que declararon inexequibles, y yo aspiro a hacerlo para el próximo semestre, con todos los artículos que ellos declararon inconstitucionales, porque creo que son elementos fundamentales para que las ciudades puedan funcionar de manera adecuada, y no solo las ciudades, sino el país en general. Muchísimas gracias, doctor Germán. Vamos a subir a 3 minutos para que cada uno tenga un tiempo un poquito más amplio para conversar.
Entonces, ahora quiero darle la palabra a el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto. Hay como 3 inquietudes que me gustaría que usted pudiera compartir con nosotros su reflexión. La primera es que en términos de implementación, ¿cómo se están avanzando en términos de la estructuración de los programas y medidas correctivas que se incluyeron en el Código de Policía y de Convivencia? También quisiéramos que nos contara un poco sobre cómo garantizar la seguridad jurídica del Código de Policía y de Convivencia y cómo están avanzando los protocolos para la implementación del Código de Policía y de Convivencia. Entonces, viceministro, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. Un saludo también a todos los que están participando en este panel y en este ejercicio. Yo quiero primero, para responder esas preguntas, dar un poquito de contexto de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Hemos dicho en los informes de indicadores de seguimiento del tablero de control en materia de seguridad que tenemos las mejores cifras en materia de seguridad en los últimos 40 años. Es la tasa de homicidios más baja en 40 años, que es más o menos 24.5 por cada 100.000 habitantes. En el año 2010 era de 34 por cada 100.000 habitantes. Y todos los indicadores en materia de delitos o de acciones violentas gruesas, es decir, terrorismo, secuestros, extorsión, etcétera, están en sus mínimos históricos. ¿Dónde estamos teniendo unos números que van subiendo? Lesiones personales, hurtos en distintas modalidades, esto varía en distintas regiones del país. A nivel nacional, realmente el único indicador que sube hasta el momento en lo corrido de este año es el hurto a personas, que sube en más de 5% en lo que va corrido este año respecto al año anterior. Pero lo que nos demuestra esto es que lo que nos enfrentamos hacia adelante y actualmente es a un tema realmente que está consignado en el Código de Policía, es decir, las dificultades en materia de seguridad que veníamos presentando en el pasado están en el pasado y hoy tenemos una situación distinta. En la implementación del código desde el 30 de enero a la fecha, pues yo sí quiero compartir aquí también para orientar y ambientar un poco la discusión, pues lo que ha sido en números la implementación de ese código. 116.000, 117.000 casi comportamientos contrarios a la convivencia atendidos por la Policía Nacional, 44 comportamientos y 73 medidas correctivas registrados en promedio cada hora. Los comportamientos contrarios a la convivencia de mayor incidencia son el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en el espacio público, pero también hay otros como el porte de armas, elementos cortopunzantes o cortantes. Las riñas se están convirtiendo cada vez en un asunto de mayor relevancia y otros como por ejemplo la destrucción de bienes públicos, de elementos, dijéramos, del espacio público. Eso es lo que estamos viendo que más está ocurriendo en el territorio. Y quisiera mencionar solamente como para esta primera intervención, estos últimos segundos, lo que ha venido siendo el ejercicio de reglamentación del Código de Policía, que es un ejercicio realmente muy complejo. El decreto que reglamenta este código lo deben firmar 7, 8 ministros. Poner de acuerdo a 7, 8 ministros para firmar un decreto de cientos de artículos es bastante complejo. Y cuando tenemos decisiones de la Corte que nos obligan a revisar lo que ya estaba acordado y consignado, pues obviamente hace la tarea mucho más compleja y ahí está la pregunta de seguridad jurídica. Destaco de todas maneras, por lo que mencionaba el senador Barón, el ejercicio que se hizo en el Congreso en relación con el tema de la protesta social, que es un asunto que es muy sensible, pero que independientemente de que la Corte haya establecido que este era un asunto para haberlo abordado en una ley estatutaria, sí nos parece muy importante destacar el consenso que se logró con los distintos sectores políticos sobre algunos elementos que deben estar consignados en el ejercicio de la protesta social, de coordinación para garantizar ese proceso y que queremos revivirlos, retomarlos en la legislación que debe expedirse al respecto.
La reglamentación en todo caso está ya pendiente de firma en la presidencia y seguiremos trabajando en esa materia con los demás sectores, recogiendo las impresiones, por ejemplo, que mencionaba ahora el doctor Miguel. Bueno, muchas gracias, señor viceministro. Importante sus aportes a esta discusión. Veo que ahí se empiezan a vislumbrar una serie de preocupaciones muy puntuales y este es el caso, digamos, de la Corte y la intervención de la Corte. Yo creo que ese es un tema que podemos ir avanzando más adelante. Ahora quiero darle la palabra al doctor Miguel Uribe, secretario de Gobierno. También voy a plantear 3 preguntas concretas. ¿Qué pilotaje está poniendo en marcha el distrito para implementar el Código de Policía y Convivencia? ¿Cómo están avanzando los protocolos para la implementación del Código de Policía y de Convivencia? ¿Y en qué pilotaje se está participando la Secretaría de Gobierno? Entonces, por favor, contéstenos esas inquietudes. Gracias. Bueno, 2 de los pilotos, como les mostré, son colados en Transmilenio y otro tipo de conductas en donde buscamos es asociar la medida correctiva a la conmutabilidad de pena. Yo creo, insisto, que aquí el gran reto es ese, porque poner la multa pues no genera ninguna dificultad, pero sí el derecho que tienen las personas a conmutar la pena, entonces con los cursos pedagógicos, con las otro tipo de medidas correctivas, y esos lineamientos es uno de los productos de o serán producto de la reglamentación que haga el Gobierno Nacional y después pues nosotros. Entonces, avanzamos en ese sentido, seguiremos haciendo varios, estamos planeando varios con la Secretaría de Seguridad y por supuesto con los alcaldes locales. Los protocolos, estos 6 protocolos que yo mencioné tienen un valor agregado y es que tiene un protocolo de procedimiento policial. Y yo quiero aquí resaltar el trabajo que hemos hecho con la policía. Entre otras, pues la policía ha sido gran defensora de este código, evidentemente han participado de su redacción, trabajaron en su discusión y ahora son los grandes aliados en esta implementación. Y son los más interesados en que esto salga bien. Desafortunadamente una de las críticas grandes al código ha sido, insisto, que es represivo, que es arbitrario, y en ese orden de ideas lo que hemos venido planteando con estos procedimientos es tener muy claro cuál es el proceso o el procedimiento desde que se genera la conducta contraria a la convivencia y se impone la medida correctiva. También quiero resaltar entonces que fue una construcción que lideró la Secretaría de Seguridad con la policía para que podamos garantizar el menor comportamiento, que no haya aplicación del procedimiento o haya un posible abuso policial. Y insisto, por eso es a los primeros que les interesa que haya buen comportamiento es a la policía. Quiero resaltar que aquí hay un debido proceso también en este código, en el que las personas tienen la posibilidad de impugnar o apelar las decisiones, en donde si no están de acuerdo con un comportamiento o una imposición de un policía, pueden apelar ante un inspector de policía. Y adicionalmente, ¿qué está haciendo la Secretaría de Gobierno? Pues radica, insisto, el proceso de imposición a través de los inspectores. Son los inspectores los que finalmente materializan las sanciones, son los que adelantan varios de los procesos, por ejemplo, en urbanismo, en invasión de espacio público, en contaminación visual, y en ese sentido, pues la participación de gobierno es a través de sus inspecciones de policías y es el gran reto de fortalecimiento institucional que tenemos desde la Secretaría de Gobierno. Muchas gracias, secretario. Bueno, ahora quisiera pasar a darle la palabra a Alejandro Peláez, subsecretario de Acceso a la Justicia. Entonces, ya a partir de los elementos que tú pones sobre la mesa, que son esos derechos que se tiene, digamos, para apelar o impugnar, yo creo que son la base para elaborar la respuesta a propósito de la pregunta que quiero formularle al subsecretario. Y es desde la Secretaría de Seguridad, ¿qué pruebas pilotos se han puesto en marcha y cuáles han sido esos resultados? Puntualmente en temas que han sido muy polémicos, que ya hemos mencionado, como por ejemplo colados y riñas. Entonces, señor subsecretario, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días. Pues voy a ser bien concreto porque Miguel ya explicó de manera general lo que se había hecho en los pilotos y en particular lo que hemos hecho han sido 3 pilotos. Uno con colados, que fue un trabajo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, el IDIPRON, obviamente Transmilenio y las unidades de mediación y conciliación, y fue dictar, ahí mismo inició la implementación del código, dictar cursos pedagógicos a todos los colados en los 9 portales de Transmilenio. La novedad, digamos, de este piloto fue que las personas se trasladaban directamente al curso. No se programaba el curso para dentro de 3 días o 5 días, sino que automáticamente eran, digamos, se
pues, detenidos o se los veía colándose, se los trasladaba directamente al curso y ahí pues tenían un costo porque tenían que perder tiempo tomando el curso, muchas veces llegaban tarde al trabajo y eso implicaba un efecto sobre su vida y esto funcionó bastante bien. Después hicimos otro piloto también de colados y en este la idea era trasladar a la gente no a los portales, sino a espacios físicos que ya teníamos montados en las casas de justicia. Entonces la policía, con apoyo de la policía, se trasladaba a los colados de los portales sobre las estaciones hasta la casa y ahí se les dictaba el curso pedagógico, también de 1 hora, 2 horas, y ahí también obviamente perdían el tiempo. Otro piloto concreto que se hizo fue el de basuras, que también Miguel lo explicó, y ahí la novedad fue que los infractores tenían que pintar un muro como se mostró, y eso también funcionó bastante bien. Y una estrategia que más que un piloto es una estrategia más compleja es el tema de farra en la buena, que básicamente lo que busca es reducir riñas asociadas al consumo de alcohol en las localidades donde hay bares y discotecas, digamos como aglomeradas, y esto también, como se mostró, ha tenido efectos en la reducción de riñas en esas zonas en cerca del 40% comparado con el mismo periodo del año anterior. Esos son básicamente los pilotos que hemos hecho nosotros. Bueno, esperemos que realmente empiecen a tener un efecto concreto en la convivencia ciudadana porque pues son muchos, es una ciudad muy grande con muchas estaciones de Transmilenio, capturar y tener control sobre ese tipo de comportamiento es bien complejo. También me imagino que campañas en medios de comunicación importantes y todo lo que nosotros podamos hacer, porque cada ciudadano bogotano también se tiene que responsabilizar y ser también como garante de que este tipo de comportamiento no solamente sea responsabilidad individual, sino de con quienes convivimos. Ahora quiero darle la palabra al general Jorge Enrique Rodríguez. El general está encargado de la implementación del Código de Convivencia no solamente aquí en Bogotá, sino en todo el país. Tenemos el gusto de tenerlo acá con nosotros. Entonces, general, la pregunta para ustedes, ¿en qué va el Registro Nacional de Medidas Correctivas? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos. El Registro Nacional de Medidas Correctivas es como lo decía el doctor Miguel, es algo enorme, es algo que realmente requiere es un registro de muchísima complejidad. La Policía Nacional, viendo la situación que se podía presentar ya ante la inminente entrada en vigencia de la Ley 1801, diseñó un Registro Nacional de Medidas Correctivas, un módulo que fuera, es decir, muy aplicable, sobre todo muy funcional. Este Registro Nacional de Medidas Correctivas se puso en funcionamiento. Aquí se reporta la información muy precisa sobre las medidas correctivas que se aplican, los medios de policía que se utilizan, la intervención de las diferentes autoridades de policía como tal, y se les dio a cada uno de los inspectores, de los corregidores, los comisarios, unos usuarios para que hicieran uso de este Registro Nacional de Medidas Correctivas. Y también pues, se destinaron unos digitadores de la policía para poder, en tanto tengamos la tecnología que nos permita de manera directa alimentar este Registro Nacional de Medidas Correctivas, unos digitadores que alimenten este registro para poder tener en este momento la información casi que exacta de lo que realmente ha ocurrido con la implementación del Código Nacional de Policía desde su entrada en vigencia hasta el momento. Pero el Registro Nacional de Medidas Correctivas que necesita el país, que es en el que se está trabajando realmente en este momento, es un registro mucho más amplio. A este módulo que nosotros elaboramos para que tuviésemos la información necesaria, se está pensando y ya se tiene el diseño de un registro nacional mucho más amplio que es compuesto por 7 módulos, entre ellos el módulo de recaudo, el módulo de la definición o la solución a todos los, es decir, a todo el proceso complejo para hacer efectiva una multa como tal, y muchas otras cosas que debe tener este Registro Nacional de Medidas Correctivas que como tal ya está en diseño
está en propuesta para el Gobierno Nacional. Se ha trabajado con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior, para que se defina cuál va a ser la manera como se va a contratar este Registro Nacional de Medidas Correctivas. La Ley 1801 define cómo van a ser utilizados el recaudo que se haga en materia de multas. Dentro de esto pues está los dineros que van a entrar a las alcaldías, pero también un porcentaje que debe entrar a sostener este Registro Nacional de Medidas Correctivas, que como lo dije al comienzo, es bastante grande y requiere de un estudio muy, muy importante. Claro, yo creo que ese es un tema fundamental y tiene que ver con los recursos. También es algo que se ha mencionado reiterativamente y al cual vamos a referirnos y profundizar más adelante. Bueno, ahora me complace darle la palabra al presidente del Consejo de Bogotá, el concejal Horacio José Serpa. Y la pregunta concreta que le quiero formular es ¿por qué hablar de un nuevo Código de Policía y Convivencia para Bogotá si ya existe el Código Nacional? Bueno, primero muchas gracias a Foro Semana, a la doctora Marcela por la invitación. Un saludo especial a todos los acompañantes de la mesa y a las personas que acá se encuentran. Pues el Código Nacional le da un poder subsidiario, un poder residual a Bogotá. ¿Para qué? Para generar su propio código. ¿Para qué? Para ajustar todas esas necesidades, todos esos fenómenos locales que se dan en Bogotá y dictar nuestras propias normas de convivencia. Entonces, por supuesto que es importante sacar nuestra versión bogotana y se ha avanzado en ese tema. Ya lo decía el señor secretario de Gobierno, desde diciembre pasado, desde el 22 de diciembre del año pasado, se creó una comisión accidental en el Consejo de la Ciudad, en donde se ha venido avanzando en diferentes temas como libertad, derechos y deberes, tranquilidad y relaciones respetuosas, los derechos a reunión. Y la idea, Marcela, es que a finalizar el mes de julio se presente en el Consejo de la Ciudad esta versión del Código de Convivencia para Bogotá, en donde se ajusten todas esas normas nuevas de convivencia. Bogotá tiene sus propios fenómenos. Miguel Uribe ya lo decía, hombre, tenemos un sistema de transporte que mueve más de 4 millones de personas. Bueno, entonces hay que arreglar esos comportamientos. Ustedes saben lo que pasó con el violinista hace algunos días, que generó pues tanta indignación porque recibió una multa por parte de la policía. Bueno, también se viene el nuevo POT, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Hay que ajustarlo a esos usos de suelo. Tenemos algunos fenómenos, los altos niveles de informalidad en el comercio, ¿sí? Si se sigue a rajatabla ese Código Nacional, pues prácticamente hay que cerrar a muchos establecimientos comerciales. Entonces hay que ajustar ese Código Nacional a las realidades bogotanas. También, cerros orientales, bueno, ¿cuál va a ser el manejo ambiental? Tenemos nuestros asentamientos humanos ilegales, nuestras invasiones, ¿cuál va a ser el comportamiento en Bogotá? ¿Sí? Los temas mineros, en fin. Entonces es necesario tener nuestra propia versión del código para Bogotá. Yo creo que tiene mucho sentido lo que usted está diciendo, porque cada ciudad y cada región del país tiene unas necesidades y unas realidades distintas. Sí, seguramente habrá algunas cosas en común, por supuesto, pero creo que viene al lugar ese tipo de iniciativas. Bueno, ahora también me complace darle la palabra a la concejal Gloria Díaz. Te voy a decir Gloria porque yo no conocía tu segundo nombre. Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta que te quiero plantear es ¿cuál es el papel del Consejo de Bogotá en cuanto a la pedagogía y socialización del código? Y yo creo que es pertinente tener en cuenta las reflexiones que nos dijo el concejal Serpa. Tiene la palabra. Muchas gracias, Marcela. Un saludo especial a todos los asistentes a este importante espacio de diálogo, por supuesto a los panelistas y a quienes nos ven por redes sociales. Yo quisiera, por supuesto, contextualizar la tarea que cumple el Consejo de Bogotá. Una es la tarea normativa de iniciativa propia de esta corporación y de otra parte el ejercicio de control político. Entonces, definitivamente juega
un papel importante el Consejo de Bogotá en la medida en que se vuelve el vocero de la ciudadanía. Quiero contarles, por ejemplo, que por iniciativa de la mesa directiva y por supuesto acompañada de los demás concejales, estamos saliendo a las localidades de la ciudad de Bogotá, las 20 localidades, con el ánimo de conocer cuál es la opinión del ciudadano en distintos temas que nos interesan. Y quisiera, por supuesto, rescatar, Marcela, que no es un nuevo código de policía, pero no se puede desconocer que el artículo 12 del código es claro al decir que es el Consejo de Bogotá, para el caso de la capital, como los consejos municipales, las asambleas departamentales, las que tienen la potestad de normar sobre lo que dispone ese código. Yo quisiera reiterar que el ejercicio de control político contribuye a esa sensibilización, a esa difusión que debe darse de un código de convivencia que, como bien lo señalaba Miguel, lamentablemente está sufriendo sin haberse implementado ya de una serie de estigmas que digamos, desconocen la realidad de lo que se pretende hacer con esta importante iniciativa. En ese ejercicio de control político, por supuesto, nos generan inquietudes, secretario, que tienen que ver con el fortalecimiento institucional, cómo están hoy las 20 localidades de Bogotá, si cuentan con ese talento humano para poder atender las distintas dinámicas. Ya sabemos, localidades como Kennedy, Engativá, Suba, son ciudades que superan en población y en territorio a muchos municipios y ciudades intermedias del país, por lo que evidentemente es el Consejo de Bogotá a través de esa diversidad ideológica la que definitivamente llevará esas inquietudes. Hay un compromiso, Marcela, puntualmente en el mes de junio, que ya está definido por Junta de Voceros, para desarrollar un foro que ojalá Jairo, como experto, y por supuesto Pro Bogotá y quienes quieran participar, lo hagan para dar a conocer sus inquietudes, generar propuestas y evidentemente resaltar ese primerísimo lugar como autoridad policiva, porque así está dispuesto en el decreto ley 1421, pero también en el código desde el punto de vista subsidiario policial, para que el Consejo de Bogotá refiera toda la normatividad y que se acoja a lo dispuesto en el Código de Policía. Muy bien, muchas gracias, concejal. Perfecto, y bienvenida a la invitación al foro que usted está haciendo y por supuesto atenderemos. Bueno, ahora quiero darle la palabra y formularle la pregunta a Jorge Mario Díaz, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hay dos preguntas puntuales que me gustaría que él compartiera su respuesta con nosotros. ¿Qué beneficios ha traído para el comercio de la ciudad el Código de Policía y Convivencia? ¿Y cuál es la percepción desde la Cámara de Comercio de Bogotá frente a las implicaciones que este código tiene en términos del impulso en el sector comercial de la ciudad? Bueno, muchas gracias, Marcela. Antes que todo, quiero darle un saludo especial a todas las personas que me acompañan en el panel, a las personas que están aquí atendiendo este foro. Sí, realmente nosotros, como Cámara de Comercio, preocupada por la generación de un entorno favorable para los negocios, recibimos con satisfacción y con buen agrado esta iniciativa de actualización de esta norma. Sin duda alguna, como lo presentó Miguel en su introducción, era necesario que tuviéramos una actualización porque hay comportamientos que ni siquiera aparecían en los códigos tradicionales. Pero sí es claro también que este tipo de instrumentos deben contribuir, en particular para una ciudad como Bogotá, a fomentar ese entorno para el desarrollo adecuado de negocios que generen empleos de calidad, que generen oportunidades, que es una característica que ha venido consolidando a Bogotá a nivel incluso internacional. Como también lo mencionaba él, Bogotá hoy tiene cerca de 350.000, vamos para 400.000 empresas. En la ciudad se están creando cerca de 60.000 empresas al año. Y es por eso, porque la gente reconoce en Bogotá esos atributos económicos, esas posibilidades de desarrollos productivos. Y instrumentos como estos deben ser promotores de ese entorno. Hay algunos temas en los cuales obviamente hay beneficios, como lo señalaba, la identificación de conductas que deben contribuir a mejorar ese entorno, pero también, como se ha señalado aquí, pues la ausencia de reglamentación en algunos de esos temas genera incertidumbres para el desarrollo de los negocios, genera incertidumbres incluso para las personas que ya han establecido su negocio y que están viendo o esperando la adecuada reglamentación, en particular aquellas que identifican claramente las competencias de las agencias del distrito que deben atender, por ejemplo, actividades de inspección, vigilancia y control,
o reglamentaciones en algunos aspectos relacionados con el desarrollo de actividades de alto impacto que deben también quedar claramente identificadas y cómo van a ser los procedimientos para la identificación del uso adecuado del territorio, como lo señalaba el concejal Horacio José, en materia de la nueva iniciativa del POD que se va a reglamentar. Y pues si bien no es pues el código represivo o arbitrario como lo señala Miguel, y en eso estamos de acuerdo, obviamente tiene un clarísimo énfasis en la identificación de aquellas conductas que transgreden la convivencia y en la identificación de esas medidas correctivas a través de las cuales los vamos a, como su nombre lo indica, corregir. Pero también hay un enorme espacio para la generación activa de una cultura mucho más cívica, una cultura de convivencia, y a pesar de que ahí los instrumentos son muy débiles en el código, pues no quiere decir que a través de otro tipo de mecanismos público-privados entre el sector distrital, el consejo, el sector público, la sociedad civil, podamos realmente trabajar mucho más en la generación de esos comportamientos que al final son los que van a crear unas condiciones de convivencia apropiadas para el desarrollo no solamente de los negocios, sino para la vida de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Una cosa, y le quiero pedir permiso a la mesa, y es que el viceministro Aníbal Fernández de Soto se tiene que ir porque lo llamaron a un compromiso y él me decía, lamentablemente a mí me manejan mi agenda. Pero yo quiero darle la palabra nuevamente, aprovechando pues antes de que él se vaya, para que complemente un poco las ideas fuerza que quiere enfatizar, pero hay una pregunta adicional que yo sí quiero hacerle y me preocupa mucho. Y es que, ¿por qué los proyectos de decreto liderados por el Ministerio de Defensa no incluyeron de manera explícita o mucho más amplia las acciones de menores de edad y, por ejemplo, las famosas llamadas broma, pero digamos, la responsabilidad que tienen los menores frente al cumplimiento del Código de Convivencia? Entonces, por favor, tiene usted 4 minuticos, por favor. No, primero, de verdad, mil disculpas, como bien lo dice Marcela, por lo menos en mi oficio aquí veo muchos actores que tienen un poco más de autonomía en su tiempo, los funcionarios públicos, por lo menos del gobierno nacional, no somos dueños de nuestro tiempo, entonces sí tengo que retirarme, pero no, miren, dos o tres cosas que quería como dejar aquí de mensajes finales. La construcción de lo que ha sido la reglamentación del código ha sido un proceso de concertación bastante complejo. Destaco, por ejemplo, los debates que se han tenido en torno a los espectáculos públicos o a las aglomeraciones. Ahí particularmente ha habido, por ejemplo, un debate con el sector, la de mayor y digamos que la organización del fútbol respecto del rol de la policía en la garantía de seguridad en los estadios. La policía nunca va a dejar de cumplir con su obligación y con su misión de generar seguridad en donde haya espectáculos y situaciones que obligue a que haya una importante presencia de la policía. Pero creo que sí debemos avanzar en darle una responsabilidad y un rol a quienes son responsables de la organización de estos eventos, sean espectáculos deportivos u otro tipo de eventos masivos, en el tema de organización, de logística y demás. Entonces, ahí tenemos que llegar a un justo medio en donde, insisto, la policía nunca se va a retirar, pero si uno considera las necesidades de pie de fuerza de una ciudad como Bogotá o de una ciudad intermedia y la cantidad de gente que se envía de policía para cubrir un partido de fútbol, pues estamos dejando también de cumplir o de cubrir unas zonas y unos aspectos en las zonas urbanas pues importantes para la policía. El tema de los caninos altamente peligrosos, con la evolución creo que positiva que hemos tenido en la legislación en torno al tratamiento de animales, como lo dice la legislación ahora, seres sintientes, etcétera. Bueno, también tenemos un debate importante que se ha venido desarrollando en el marco de la reglamentación y que creo que también es lo que está consignado en el decreto por expedirse, pues queda un balance importante. Y hemos tenido también un debate con las entidades territoriales, particularmente con las alcaldías, en donde muchos alcaldes entienden el código como una carga, en donde se les genera
obligaciones, responsabilidades, no hay suficientes recursos, dicen algunos alcaldes, para cumplir con este tipo de responsabilidades. Hemos dado un espacio, dijéramos, creo que amplio, para la preparación, para la implementación, para la socialización de este tipo de medidas, pero en últimas son responsabilidades que están en cabeza de los alcaldes como primera autoridad de policía en los municipios, y más bien lo que deberíamos ver el escenario es como una oportunidad para desarrollar una herramienta que nos permita tener mejores controles y una mejor forma de abordar problemas que tenemos en las distintas ciudades en relación con los temas de convivencia. Entonces, la invitación que les hemos hecho a los alcaldes siempre es ver esto por el lado positivo, siendo conscientes que efectivamente hay ciertas obligaciones que se derivan del código que tenemos que entre todos ver cómo las vamos a desarrollar, y el Gobierno Nacional pues ha venido desarrollando algunas propuestas de cómo poder, en torno a los instrumentos con los que contamos de apoyo a las alcaldías en el Gobierno Nacional, poder aprovecharlos para desarrollar estas tareas. El tema de menores, de infancia y esto, digamos que hay un debate también respecto de otro tipo de legislación que tengamos que desarrollar específicamente para el tema de responsabilidad penal juvenil, teniendo en cuenta disposiciones de la Corte, pero creemos que se debe abordar en un espacio mucho más amplio, sin perjuicio de que podamos revisar un poco lo que Marcela mencionas sobre este asunto. Entonces, pues quería como dejar esas cosas y de verdad disculparme por tener que abruptamente salir, pero antes de que se vaya, antes de que se vaya, yo creo que es importante también aprovechar, regálenos unos minuticos. El secretario Miguel Uribe quiere hacerle una pregunta y aprovechar si alguien más de la mesa quiere hacer una pregunta puntual antes de que se vaya el doctor Jairo Libreros. Listo. Entonces, Miguel, por favor. Gracias, Marcela. Bueno, en primer lugar, quiero manifestarle, por el contrario, nuestro apoyo total al gobierno y al Ministerio de Defensa. Para nosotros el Código de Policía es una oportunidad, no es ninguna carga, y por el contrario estamos dispuestos, y el alcalde así lo ha manifestado, de invertir los recursos que sean necesarios para que salga bien el código. Lo necesitábamos y hay que reconocer el esfuerzo de este gobierno para sacar ese código. Así que, diciendo eso, quiero simplemente transmitirle, porque sé que este no es el escenario para desarrollarlo, pero sí transmitirle la preocupación, al menos de Bogotá, en la reglamentación nacional. Porque la reglamentación, mientras la reglamentación del gobierno, y entendiendo por supuesto lo que amerita esa reglamentación, porque por supuesto en el distrito pasa lo mismo, digamos, entendemos lo que representa sacar adelante un decreto de esta magnitud, que probablemente pueden ser diferentes decretos, no conozco, digamos, cuál va a ser la estrategia del gobierno, pero es elevar la preocupación a través suyo en dos temas fundamentales. La primera son los lineamientos de conmutabilidad de penas. Si nosotros no tenemos los lineamientos de conmutabilidad de penas, no podemos establecer cuáles son esas posibles penas que se puedan conmutar en Bogotá, y por lo tanto no podríamos adelantar el cobro, porque para cobrar necesitamos darle la opción a la persona de conmutar la pena. Entonces, mientras no haya lineamiento de conmutabilidad de penas del Gobierno Nacional, y es una preocupación que tenemos, no va a haber la posibilidad de adelantar, por fuera de pilotos, insisto, que igual podemos adelantarlo porque el código está vigente. Ese es un mensaje muy importante de este foro, está vigente el código, entonces podemos adelantar los pilotos, pero no podemos adelantar, digamos, el proceso administrativo. Y el segundo es los lineamientos del fondo. Ustedes ya publicaron un borrador. La próxima semana el secretario de Seguridad, la secretaria de Hacienda y yo dirigiremos una carta haciendo algunas recomendaciones, precisamente porque si no tenemos los lineamientos del fondo tampoco podemos adelantar el cobro, y se nos agota ya, digamos, el margen que teníamos para adelantar eso. Entonces simplemente le quería decir, obviamente yo sé la voluntad que tienen, siempre han sido coequiperos del distrito, y esa es una de lo que ha caracterizado, digamos, la relación del Gobierno Nacional, pero simplemente insistir y dejar aquí presente, pues, que para que el distrito y por supuesto las otras entidades territoriales puedan aplicar completamente el código, necesitamos un poco la línea del Gobierno Nacional en materia de reglamentación. Muy bien, doctor Jairo Librero, su pregunta, y después le damos la palabra al viceministro. Doctora Marcela, muchas gracias. Yo quiero aprovechar la presencia del viceministro de manera particular porque se nos va, sobre un tema que a mí me genera mucha inquietud y que usted trajo a colación, y está relacionado con la reglamentación que necesitamos en eventos o escenarios masivos. Yo creo que este tema demanda mucha atención, particularmente, secretario Uribe, en Bogotá. Yo creo que la alarma que se prendió ayer, que no es nueva, por los acontecimientos en Manchester,
pero lo que pasó en París, lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado en diferentes sitios, yo creo que ahí tenemos una alarma muy grave, y voy a citar solamente un caso de Bogotá, que he trabajado mucho. Por ahí vi al coronel Raúl Vera, que creo que puede dar fe de lo que voy a comentar. ¿Cuándo estamos frente a una aglomeración, ante un evento masivo? 20.000 personas. En Bogotá debemos tener, yo creo que 2 o 3 eventos cada fin de semana masivos. La zona rosa, 22.000 personas, 15 policías. Nosotros nos concentramos en el tema del estadio, y yo entiendo la preocupación, pero ¿cuántos van al estadio? 22.000. O sea, tenemos paralelo frente al estadio diferentes aglomeraciones que no hemos reglamentado en temas de seguridad, en donde la aplicación del Código de Policía no solamente es prioritario desde el punto de vista, doctor Uribe, como usted lo ha presentado, que yo lo comparto, en términos pedagógicos, sino también como una herramienta de política pública para poder manejar estos tipos de asuntos de convivencia. Si vamos a pensar en reglamentación, yo tengo esa preocupación. En la universidad nosotros tratamos, no es mi tema ahora, tratamos de establecer retos, y yo creo que ese es uno interesante. Muchas gracias, doctor Libreros. El presidente del Consejo de Bogotá, doctor Horacio José Serpa, también tiene una inquietud para plantearle. Una pregunta concreta, señor viceministro. Según Naciones Unidas, las ciudades deberían tener 300 policías por cada 100.000 habitantes. Bogotá no llega a ese número, y pues para implementar, para que este código de policía funcione correctamente, pues deberíamos tener una mayor cantidad de policías en las calles. Hoy en día existe ese déficit. El ministerio, sé que hace un par de meses llegaron 1.200 policías a la ciudad, pero ¿hay algún plan del Ministerio de la Defensa en ese sentido para aumentar el número de policías en la ciudad? Y es una pregunta relacionada también al general. Muy bien, Vale. viceministro. No, gracias. Las tres preguntas dan para mucho debate, pero trato de contestar rápidamente. No, yo sé, digamos, en lo que decía el secretario de Gobierno de Bogotá, quiero decir acá que realmente ha sido muy grato trabajar con Bogotá en este año y medio que lleva la administración de Peñalosa. Se ha logrado consolidar un pacto por la seguridad de Bogotá, en donde el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital han venido desarrollando acciones muy importantes, que se evidencian las cifras que todas las semanas la Secretaría de Seguridad va mostrando. Realmente hay una muy estrecha colaboración y vamos a seguir trabajando de esa manera. Sobre el tema de los lineamientos sobre la conmutabilidad de las penas, no ha sido por el momento objeto de reglamentación, pero nos podemos sentar con mucho gusto y les propongo que nos reunamos para verlo un poco más a fondo y tener una mesa de trabajo al respecto. El doctor Libreros, yo creo que una de las cosas en las que debemos trabajar, y de hecho está previsto así lo que hemos trabajado particularmente con el tema de fútbol, es unas instancias en donde nos podamos sentar con quienes tienen responsabilidades e impulsan este tipo de espectáculos para definir, bueno, cuál es un evento de alto riesgo, dónde realmente se requiere una presencia policial. Es decir, un tema de planeación y una previa coordinación con las alcaldías, los responsables de los eventos y la policía para decir, bueno, mire, este realmente presenta un evento que requiere una presencia de policía por las condiciones del mismo, la cantidad de gente que va a estar, etcétera. De modo que estamos buscando esos espacios de coordinación y creo que podemos desarrollarlos en distintos frentes. Doctor Serpa, en este nuevo escenario en el que nos encontramos de posconflicto y demás, lo que estamos buscando es que tanto la policía como las fuerzas militares vayan volviendo a su cauce, es decir, volviendo a sus orígenes. Es decir, en algunas regiones del país hemos visto cómo, en razón al conflicto y por las distintas particularidades que hemos tenido que enfrentar, el ejército termina haciendo labores de policía en algunas zonas rurales y en muchos otros aspectos encontramos a unas fuerzas especiales de la policía, a unos comandos de policía pues, que tienen unas capacidades muy similares a las militares. Entonces, un poco lo que estamos buscando en los planes de transformación de las fuerzas, que va para las fuerzas militares y para la policía, es retornar un poco a ese origen. En ese sentido, lo que se ha venido anunciando en el plan de transformación específicamente de la policía es, por ejemplo, un plan durante los próximos 10 años
de aumento de 5.000 policías por año para poder empezar a distribuir esa fuerza policial en las distintas regiones que más lo necesiten. Sin perjuicio de que, por supuesto, Bogotá pues requiere, por su dimensión, por su volumen, por su población, un refuerzo. Pues recordar que el año pasado fueron más de 800 policías los adicionales que se destinaron para Bogotá, y como bien usted lo recordaba, 1.200 este año. Luego pues digamos que han sido más de 2.000 los policías que hemos destinado para reforzar Bogotá. Todas las alcaldías, todos los alcaldes, yo esta semana he estado en Tibú, en La Guajira, estuve en Montería en un consejo de seguridad la semana pasada, estuve, bueno, a cualquier parte donde vaya, en Quibdó, en Buenaventura, en fin. Este es un reclamo, pero los problemas de seguridad no solamente se abordan con fuerza pública o con presencia además o con más pie de fuerza. Sin duda hay que llegar a esos niveles que usted mencionaba en términos de proporcionalidad con población y número de pie de y cantidad de pie de fuerza, pero hay que abordar los problemas de seguridad y convivencia de una manera integral, que creo que eso es lo que busca, entre otras cosas, el código, y particularmente lo que se ha venido viendo en Bogotá en los últimos meses. Pero realmente sí hay un plan de fortalecimiento de la policía, hay un plan, dijéramos, de crecimiento, pero no solamente para las zonas urbanas, sino hay que tener en cuenta que las necesidades de convivencia en la ruralidad también es una de las grandes tareas y desafíos que la policía enfrenta hacia adelante. Muy bien, muchas gracias, señor viceministro. Simplemente como un ejemplo de asimetrías, Bucaramanga tiene más o menos 600.000 policías por cada 600 policías por cada 100.000 habitantes, perdón, y Bogotá tiene 254 por cada 100.000 habitantes. Entonces, pues eso es interesante tener en cuenta. Muchas gracias, señor viceministro. No, tranquilo. Ahora me complace darle la palabra al doctor Luis Guillermo Plata, presidente de Pro Bogotá. Y la pregunta puntual que quiero que él comparta con nosotros sus respuestas: ¿cuál ha sido la preocupación, cuál ha sido la percepción de la ciudadanía frente al Código de Policía y Convivencia? Y todos esos análisis que hace Pro Bogotá frente al tema de percepción y realidades, y los aportes que desde una organización de la sociedad civil como esta, con iniciativa privada, tiene frente a Bogotá. Marcela, muchas gracias a todos, muy buenos días. Realmente es un tema para nosotros crucial, un tema, como lo dijo Miguel al principio, nos jugamos por completo para que esto saliera adelante. Y curiosamente ayer veía el resumen del Giro de Italia en el noticiero y me preguntaba qué habría pasado si esa etapa se hubiera corrido ayer en Colombia, si al líder lo hubieran multado o no con el nuevo código de policía. Simplemente una pequeña reflexión que no pude evitar hacerme en ese momento. Realmente aquí se ha hecho algo muy grande, muy importante, y yo creo que no puede quedar la sensación de que se ha logrado este gran avance, pero que no está llegando a la gente, que no está percolando a la sociedad. Yo creo que aquí viene lo más importante, es cómo llevar esto al común, al ciudadano, al tendero, a la persona normal, a la persona en su día a día. Creo que hay dificultades. Creo que se pueden hacer varias cosas. Yo pensaría que hay temas de infraestructura que se pueden trabajar para que la gente pueda cumplir. Cosas sencillas como canecas, por ejemplo. Tengamos canecas, una buena batería de canecas por la ciudad, de manera que la gente pues tenga, obviamente la tentación de tirar el papel al piso siempre estará allí, pero que haya la opción. A veces uno, yo lo digo honestamente, a veces uno tiene se come un banano y va a botar la cáscara y entonces no sabe qué hacer eso, y bueno, echarse una cáscara de banano al bolsillo no es tan fácil como echarse una papeleta de una chocolatina, ¿no? Entonces son cosas sencillas que se pueden hacer. El tema de baños, por ejemplo. El tema de baños es fundamental. Yo no tengo la estadística de baños públicos en Bogotá, pero debe ser mínima, debe ser poquísimos, y pues no quisiera ni pensar en las condiciones de esos baños públicos. Entonces es importante que también tengamos infraestructura y que permitamos que la gente pueda cumplir. Por supuesto se requiere el tema de las multas. El tema de las multas como ciudadano es complicado, porque uno dice, bueno, perfecto, hay que pensar eso cómo se materializa. ¿Quién pone la multa? ¿Cómo se pone la multa? ¿Qué pasa si no pago la multa?
Hoy en día hay cantidad de multas, mucho antes del Código de Policía, de multas de tránsito, pero cientos de miles de multas de tránsito sin pagar. Y hay gente que le tiene el carro y van a ver y no, tenía 30, 40, 50 comparendos y nunca pasó nada hasta que finalmente lo detuvieron. Entonces hay que pensar muy bien en este tema de las multas y cómo hacer efectivas las multas y cómo hacer que la gente pague. Y aquí quisiera hacer una reflexión a mi general con todo el respeto y aclaro que yo me considero policía, hice el curso de policía y soy de la reserva de la policía, con mucho honor. Y lo hice ante todo pues porque creo en la policía, pero como bogotano para conocer la policía por dentro, para saber cómo operaba la policía, para saber las dificultades, para entender de primera mano qué es ser policía. Y me quedó una duda muy grande y es, hablando un poco de ese tema de la falta de cobertura de policías y la necesidad de llegarle a los ciudadanos, ¿qué ha pasado con la policía cívica? ¿Se acabó la policía cívica? Ya voy. Se acabó la policía cívica, ¿qué podemos hacer al respecto? Yo sé que hay reserva de la policía, yo soy parte de esa reserva, pero yo no sabría, no me atrevería, primero no me atrevería y segundo no sabría cómo colocarle un comparendo a alguien, por ejemplo el vecino si no recoge lo que hace la mascota, no sabría yo qué hacer. Entonces yo creo que hay un elemento importante acá, es la misma ciudadanía, cómo la involucramos y si es un tema relevante, cómo revivir esa policía cívica que nos puede ayudar. Perfecto, muchas gracias, doctor Luis Guillermo. Ahora le doy espacio al general para que nos conteste esa pregunta, que me parece muy importante y pertinente. Ahora le quiero dar la palabra a Carmen Teresa Castañeda, ella es personera de Bogotá y hay una pregunta puntual que quiero plantearle y es ¿qué rol jugará el Ministerio Público en la aplicación del Código de Policía? ¿Cómo se adecuará el Ministerio Público a los desafíos que implica la implementación del Código? Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Marcela. A usted un saludo especial por la invitación que le hace a la personería y a toda la audiencia. También el saludo de presentación de la personería. Quiero disculparme por llegar tarde al evento. Estaba muy coordinada para asistir, pero tuve un llamado urgente de la Fiscalía General de la Nación y tuve que atenderlo. Nosotros tenemos un reto no solamente de la personería, la ley 1801 nos impone a todos un reto no solamente institucional, funcional, sino logístico. Y nosotros hemos tomado, mientras se implementa este nuevo código, dos perspectivas. Una, la de estar acompañando más que persiguiendo a la administración de Bogotá. Y ese acompañamiento lo que significa es que estamos haciéndole un seguimiento a todos los retos que le implica para la administración acoger este nuevo código. Y entonces en ese acompañamiento, con el trabajo que hacemos en los diferentes escenarios, porque ya lo hacemos con este código que está en vigencia, pese a que no hay unos procedimientos claros, estamos haciendo nuestro acompañamiento como Ministerio Público, pues detectamos algunas circunstancias en las que estamos cortos, que las he escuchado obviamente desde el mismo secretario de Gobierno. No sabemos cómo se van a conmutar las penas, no sabemos qué procedimiento vamos a hacer, no sabemos porque no hemos podido implementar un fondo a dónde van a llegar los recursos producto de las multas. Tenemos una preocupación inmensa por las plataformas tecnológicas que se deben implementar. Tenemos una preocupación mucho más grande por la falta de articulación que se está presentando con la rama judicial frente al tema de los despachos comisorios. Los alcaldes cumplen funciones de jueces en las inspecciones y una norma muy importante que se implementó en el código fue la de que los alcaldes no podían seguir haciendo despachos comisorios de los jueces, o si no, o los jueces administran justicia, o los alcaldes cumplen funciones de jueces o cumplen con sus funciones de policía, entre tantas que tienen. Entonces, nosotros hemos estado acompañando en esta tarea a la administración y no es un acompañamiento meramente de sentarnos al lado, sino de estarle haciendo seguimiento y diciéndole, por ejemplo, si se tienen 43 inspectores de policía, ¿100 son suficientes? Eso implica un desgaste para la administración, de convertir unos cargos, de ir a la función pública, de decir que se puedan implementar. Pero nuestro acompañamiento en la razón de ser constitucional, pues es el de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos,
que no se vulneren los derechos humanos. Y tú preguntabas algo muy importante, inclusive desde la perspectiva también de los participantes, y es ¿por qué el tema de los menores se dejó como tan al libre albedrío de ellos? Para eso nosotros estamos como Ministerio Público acompañando todas las actividades que se hacen. La Policía Nacional tiene un tema muy importante en estos días, que es el de ir a los lugares públicos, a los bares, para rescatar a los menores, y en ese orden de ideas pues nosotros hacemos esos acompañamientos protegiendo los derechos de los menores. Muchísimas gracias, doctora Carmen Teresa. Finalmente le quiero dar la palabra para terminar esta ronda y luego tener un tiempo para discutir temas críticos que hemos identificado al doctor Jairo Libreros. Es académico y estudioso de estos temas de seguridad. ¿Considera que el Código de Policía y Convivencia es una ley restrictiva o es una herramienta que promueve la convivencia? Muy buena pregunta, doctora Marcela, y le cuento que ese tema lo hemos discutido de diferentes formas y le voy a ser muy sincero sobre este particular. Desde el punto de vista de las políticas públicas, pensar en términos de implementación de un código cuyo contenido es restrictivo es bien difícil, porque el reto no solamente es transmitir un conocimiento a la sociedad y a las instituciones para que tengan esta mejor capacidad para tomar decisiones sancionatorias en el caso del Estado, de política pública participativa o de creación de contenidos de cultura política, pero también por el otro de nosotros como ciudadanos, porque cuando tú formulas una política pública, uno trata de establecer lineamientos generales que permitan mejorar la convivencia, pero cuando tienes ingredientes en donde la sanción está presente, es muy complicado. Este ejercicio ya lo hicimos en la universidad. ¿Cuántas veces o cuántas políticas públicas tenemos en Colombia en donde el tema central sea el Código Penal? Históricamente, ninguna. En América Latina aparentemente hay dos, pero fueron leyes específicas. El Código de Policía y Convivencia no es un código penal, tiene unas diferenciaciones muy importantes, no es el momento de establecerlas, pero sí tiene sanciones. Y yo creo que desde ese punto de vista, transmitirla con esa idea sancionatoria es muy complicado, y ahí están los graves problemas que tenemos. El doctor Uribe utilizaba un término que a mí me gustó mucho: pedagogías de convivencia. ¿Cómo vamos a formular pedagogías de convivencia cuando la espada de Damocles hace parte del trabajo de concientización a la sociedad? Se decía en un comienzo que eso iba a ser muy fácil porque por lo menos teníamos límites, y yo lo comparto, pero establecer esos límites y zanjarlos en términos de política pública y pedagogía es muy complicado. Eso por un lado, pero también yo creo que hay otro tipo de dificultades al momento de ver si la idea es sancionatoria o más de otra índole, y yo creo que está relacionado con el tema de los referentes de convivencia. En la Universidad Externado de Colombia, o por lo menos lo que hemos trabajado en la Escuela de Gobierno, hemos identificado 37 pruebas piloto. Aquí se ha hablado de 4 o 5 pruebas piloto, 37 pruebas piloto en todo el país. Yo creo que uno, como desde la academia, no pretende que las alcaldías y mucho menos el distrito haga el trabajo que tienen que hacer los académicos, y es escarbar, crear contenidos académicos para sistematizarlos e interpretar la realidad. No. Pero si ya tenemos 37 pruebas en lo que va corrido de este tiempo, uno no encuentra un lineamiento claro en donde el factor sancionatorio haga parte de la implementación como una de las características más importantes. Y yo creo que el código sí tiene un matiz sancionatorio que es relevante y no se puede desechar. Muchas gracias, doctor Libreros. Bueno, entonces tenemos 20 minutos para debatir temas centrales que han surgido acá. Entonces yo creo que un tema importante tiene que ver con el papel de la Corte, porque pues aquí está hablándose permanentemente de la importancia de ver cómo se reglamenta esto, y pues está directamente relacionado con la intervención de interpretaciones de la Corte, y pues hay que mirar muy bien a partir de ese punto final que establecimos de hasta dónde son las libertades, hasta dónde son la parte normativa. Entonces pues quiero poner eso sobre la mesa. Me había pedido la palabra en primera instancia el senador Germán Barón. Tiene usted la palabra, y después la doctora Gloria Díaz. Es bien importante la posición de la Corte por una razón.
cuando se hace el código, lo que uno pretende es que haya un marco jurídico que le permita a las autoridades responder las inquietudes de la ciudadanía, teniendo en cuenta ese marco al que se refiere el doctor Libreros, que hay un elemento de orden sancionatorio. ¿Y por qué debe existir? Porque en una sociedad, quien no actúa por convicción, el Estado, que es el resultado del pacto de todas las personas que conforman una sociedad, le da el monopolio de la fuerza al Estado para obligar a esa persona a actuar de tal manera que no altere la convivencia. Y eso es lo que ha venido sucediendo en Colombia con un problema, que las sanciones son inocuas. Cuando yo les hablaba en la primera intervención de lo que era, por ejemplo, el no poder ingresar a un inmueble con una orden judicial, pero sí poderlo hacer sin ella, lo que creo es que hay un gran desconocimiento de lo que es la práctica y de lo que sucede en una comunidad. Cuando un vecino tiene una humedad, cuando un vecino construye en el espacio aéreo de otro, cuando un vecino tiene una condición que altera la vida de la persona con la que colinda, pues el Estado tiene que proteger los derechos. Y si uno va a una alcaldía, lo que pretende es que vayan y le digan, mire, usted tiene que dejar de construir, tiene que reparar su humedad, tiene que dejar de hacer ruido. Y si no lo hace, ¿qué debe hacer el Estado? Pues como tiene el uso exclusivo de la fuerza, tiene que utilizarla para volver a enderezar la circunstancia y generar una condición de convivencia. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Que no existe. Este código a lo que atiende es a impartir justicia en condiciones en donde esta sociedad ha entendido que para resolver sus problemas acuden a todo menos a lo institucional. Una querella se puede demorar 5 o 6 años. ¿A quién le interesa que el vecino le hagan una inspección judicial después de 3 o de 4 meses de tener un problema por una mascota, por un ruido? Esa es una circunstancia que en cualquier otro país se reglamenta de manera seria, directa y se respeta a la autoridad. Aquí no, aquí ya no se puede entrar. Entonces yo le decía a un magistrado cuyo nombre me reservo, bueno, y entonces si yo tengo una humedad y digo no los dejo entrar con orden, y como los ingresos a inmuebles sin orden son específicos, entonces no podrán entrar nunca, porque son condiciones en las cuales se pone en peligro la vida de una persona, y si no es de esos casos, pues no lo dejo entrar. ¿Y saben qué pasa? El ciudadano se siente impotente frente a una transgresión de un derecho. Entonces ese componente sancionatorio del cual habla el doctor Libreros pues es absolutamente imprescindible dentro de una sociedad para que la gente entienda que si no lo hace por convicción, el Estado entra a reglamentarlo y lo hace por coerción. Me gusta mucho cómo es de juicioso usted con el tiempo. Doctora Gloria Díaz tiene la palabra y se prepara el doctor Libreros. Muchas gracias, Marcela. Yo quisiera hacer referencia al fenómeno de habitabilidad en calle. En Bogotá ya hemos visto cómo, y hemos sido actores pasivos, unos activos para generar críticas sobre la intervención del Bronx. Todos hablamos de los derechos, por supuesto, que tienen los habitantes de calle, pero allí la Corte Constitucional habla del derecho que tiene el individuo, pero yo quisiera que nos sinceráramos y que hiciéramos un debate en pleno, porque todos queremos garantizar los derechos de los habitantes de calle, pero no los queremos al lado. Entonces todos queremos que estén allá en el Bronx, pero que sigan asesinando niños porque ahora están cerca en nuestros barrios. Y sobre ello hay un debate, senador, que tiene que ver precisamente con el libre desarrollo de la personalidad y la dosis mínima. Una persona, por ejemplo, habitante de calle que tiene todos los derechos, además porque tiene un componente de atención de salud pública, no sabe cómo actuar porque seguramente está en estado de éxtasis y no puede ser llevado a ningún centro de atención si no tiene una voluntad expresa y manifiesta para que sea llevado. Entonces allí encontramos unas limitantes importantes y ya la Corte Constitucional pues digamos se manifestó al respecto, pero reitero, Bogotá como ciudad capital y como sucede en cualquiera de ellas a nivel mundial recibe todos y cada uno de los fenómenos sociales de desplazamiento, más aún nuestra ciudad, y lamentablemente hoy
además de no contar con el suficiente personal, porque sí quiero decir que el país, la nación tiene una deuda con Bogotá respecto a fuerza policial, evidentemente no tiene las capacidades para poder atender un tema que tiene hoy en día un vacío jurídico y que hemos pedido desde el Consejo de Bogotá sea revisado y puntualmente sea la Corte Constitucional la que efectivamente, en virtud de la figura de revisión, pues nos diga qué hacer con, reitero, un fenómeno que requiere toda la atención y que está ligado a las grandes mafias de narcotráfico de este país. Gracias. Muchas gracias, doctora Gloria. El doctor Jairo Libreros, y quisiera darle la palabra a continuación al general. Dos comentarios especiales. Fíjese que las posturas de la Corte Constitucional son valiosas y yo creo que nos va a permitir decantar no solamente los límites del código, sino las formas de aplicar. Uno escucha al senador Germán Barón, que no solamente tuvo un liderazgo especial sobre este particular, sino que usted se echó al hombro esta iniciativa y hubo tropiezos judiciales, pero yo voy a señalar uno. Le voy a quitar la palabra al presidente del Consejo, al doctor Serpa. Fíjese la afirmación del doctor Serpa. Él dice: si aplicáramos el código a rajatabla en Bogotá, tendríamos que cerrar muchos establecimientos. Preguntaría yo, ¿no hay que aplicarlo a rajatabla? ¿Esa no es la idea original? ¿No es precisamente lo que está diciendo nuestro senador en el sentido de, si usted no cumple, el Estado tiene la capacidad coercitiva para que cumpla y la aplicación del uso de la fuerza sobre ese particular? Ahí yo creo, senador, concejal, con mucho respeto, que hay un doble mensaje que termina por afectar la pedagogía del código. El código hay que aplicarlo. ¿Hasta dónde? Hasta donde lo diga el código. Y yo creo que ese doble mensaje no solamente afecta la seguridad jurídica de una herramienta que tiene muy pocos meses de aplicación en el país, sino que envía mensajes que yo creo que no son correctos, porque hay que aplicarlo. Y el segundo comentario en relación con la presentación de la concejal Gloria Díaz. Fíjese que hoy día que estamos hablando tanto de la esencia de la Constitución, la esencia de la Constitución es eminentemente liberal. Y en ese punto de vista yo veo muy difícil que logremos establecer un espacio para aplicar lo que usted dice. Yo creo que es necesario hacerlo. Y quizás la salida es tener un procedimiento especializado, como existía en el otro código y como existe en legislación comparada, para determinar cuándo una persona ha perdido su capacidad para tomar decisiones e intervenir. Muchas gracias, doctor Librero. General, hay varias inquietudes que se han dirigido hacia su responsabilidad, es decir, el pie de fuerza, algo que planteó el doctor Luis Guillermo Plata que tiene que ver con la policía cívica, que yo creo que eso era una figura que funcionaba de manera interesante. ¿Cómo está eso? Y recursos, porque finalmente todo termina siendo un tema de recursos físicos, por supuesto, pero también económicos. Bueno, esta es una discusión bastante amplia, quisiera resumirla muy rápidamente. El tema del pie de fuerza pues es una discusión permanente y una preocupación generalizada, como lo decía el señor viceministro, no solamente en Bogotá, sino en todo el país. En todas partes pues hay necesidad. Pero dentro del proceso de revisión interna que tiene la institución policial y dentro de este proceso de modernización y transformación que se viene trabajando desde hace algunos años, nos hemos impuesto algunas ideas, especialmente en la redistribución del talento humano y la revisión de los roles y las competencias dentro del Ministerio de Defensa. Esto pues tiene varias consecuencias. Primero, la gran cantidad de personal que nosotros tenemos en este momento en control del orden público como tal y en algunas actividades de restablecimiento de ese orden público. La idea de eso es revisar qué redestinación de ese personal va a tener hacia las funciones de seguridad ciudadana, pero también los crecimientos institucionales de aquí en adelante van a tener una vocación mucho más de cercanía a la comunidad y de ir cerrando esas brechas deficitarias en cuanto al personal policial, sobre todo en las zonas urbanas y rurales de proximidad. En cuanto al tema de la policía cívica, pues sí, eso es un análisis que se está haciendo. Nosotros hemos impulsado últimamente todo el tema de la conformación de las policías cívicas como tal, como
apoyo a la actividad policial, no solamente nosotros lo habíamos de pronto visto en el tema de la información como tal, de recibir información de la policía cívica, pero en este momento los cuerpos de policía cívica han sido redireccionados, están siendo mirados desde otra manera para realmente fortalecer la actividad de acercamiento comunitario que creo que es, o creemos nosotros, que es lo más importante que tiene que mirar la policía hacia el futuro. Muchas gracias. Dos últimas intervenciones antes de darle la palabra final al secretario, y son el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y la personera. Entonces, tiene usted. Gracias, Marcela. Sí, general, quería hacerle un comentario con respecto a esas nuevas capacidades de la policía, digamos, del posconflicto. Y en relación también al tema que se ha discutido aquí sobre los diferentes pilotos que se han realizado. El código le otorga facultades de mediación a la policía y realmente esas capacidades, pues es un trabajo que hay que empezar prácticamente de cero en muchos casos. Nosotros lo empezamos ya, la Cámara de Comercio desde el año 2014, preocupada por esos índices de conflictividad de la ciudad que nosotros capturamos permanentemente, porque desde hace cerca de 20 años aplicamos una encuesta cada semestre, y transfiriendo las capacidades que tenemos en nuestro centro de arbitraje y conciliación a la policía, hicimos un piloto de formación de capacidades en mediación en Soacha y en la localidad de Chapinero. Lo replicamos y tenemos ahí una experiencia muy valiosa que hoy está lista para ser escalada. Entonces creo que ese tipo de experiencias de formación de capacidades que hoy son implícitas y son necesarias, están de manera clara reflejadas en el código, pues debemos empezar a hacerlas realidad, y Bogotá hoy tiene un aliado, y usted en la Policía Nacional y en la Policía Metropolitana de Bogotá en la Cámara para poder generar esas capacidades de conciliación. Muchas gracias. Doctora Carmen Teresa, y el concejal Horacio José Serva quiere también intervenir. Bueno, yo tengo una preocupación muy grande y muy seria en torno a la efectividad de lo que pueda resultar la implementación del Código de Policía, y es en lo que la cotidianidad significa para los alcaldes y para los inspectores cumplir con esta función. Y quiero volver a hacer énfasis y tomo las palabras del senador Barón Cotrino, con quien hemos discutido muchísimo el tema y nos asalta la misma preocupación, y es el tema de la carga laboral que tienen que soportar los alcaldes y los inspectores cumpliendo los mandatos de los jueces de la República. Una estadística aproximada, cuando entró en vigencia el Código de Policía, fue la remisión de más de 18.000 despachos comisorios a la rama judicial, contando con 43 inspectores de policía en ese momento y 20 alcaldes locales. Los alcaldes o se dedican a hacer un lanzamiento, una restitución de bien inmueble o a un embargo, a la cantidad de infinidad de actividades que los jueces, en el ejercicio de esa colaboración armónica que dice la Constitución debe haber entre las instituciones, realizan. Entonces es algo muy preocupante, porque la rama judicial dijo: los despachos vuelven a las alcaldías y a las inspecciones y se tienen que cumplir. Entonces ningún código de policía, por más utópico, por más práctico, por más acorde con la realidad que se implemente, puede funcionar si no se rompe el paradigma de que los alcaldes y los inspectores se deben dedicar única y exclusivamente a administrar la justicia policía. Muchas gracias. Muy al lugar su comentario, señora personera. Concejal Serpa. No, simplemente una aclaración, doctor Jairo. Por supuesto que hay que cumplirlo a rajatabla, el código. Lo dije, ¿por qué? Pues porque es un tema que le compete a Bogotá y es un tema que hay que arreglar en nuestro código para la ciudad. Otra cosa diferente es la capacidad que tenemos hoy en día para hacer cumplir ese código. Ya lo decía la señora personera, esos 100 inspectores de policía serán suficientes con esa gran función que serán el eje fundamental para aplicar el código. El déficit de policías, también hay deficiencias en los equipamientos o la escasez en equipamientos tecnológicos en la ciudad. ¿Sí? Hasta hace pocos meses teníamos 300 cámaras de videovigilancia en toda la ciudad. Bueno, ya se está superando esa situación y vamos a llegar a 1.700 cámaras a final de año, pero en realidad la capacidad es limitada para hacer cumplir este código.
Bien, entonces 5 segundos porque el tiempo está muy apretado. Un comentario sobre nuestra persona que me gustó. Fíjese, no se trata solamente de los alcaldes, también de la policía. En la legislación de Estados Unidos los códigos de policía son locales. Casi todos los códigos de los estados fronterizos con México, la policía toma decisiones autónomas. Dejo un dato, no lo estoy trayendo a colación, solamente para el debate. Hasta aplican extinción del derecho de dominio. Bueno, muy bien, importante. Ahora quiero darle la palabra final al doctor Miguel Uribe, que ha recogido una serie de inquietudes que pues, el propósito de esta mesa es que él reciba, recoja y reflexione. Gracias, Marcela, y muchas gracias a todos por los comentarios. Yo creo que la primera reflexión son las expectativas versus la capacidad real. Y es evidente, y yo creo que aquí tenemos que reconocer que no Bogotá, el país no tiene la capacidad institucional para hacer aplicar inmediatamente, por completo, el Código de Policía. Digamos, eso es claro. Y en el caso de Bogotá tenemos varios elementos como aquí quedan claros. Y yo ya lo había manifestado inicialmente y aquí es evidente con lo que dicen todos ustedes. Y yo podría llamar, no se trata de coordinación interinstitucional ni siquiera, se trata de que hay acciones de las cuales depende la implementación que hasta tanto no se lleven a cabo, pues será imposible hacer. Y yo insisto, parece repetitivo, pero es fundamental. Si no hay reglamentación nacional, no hay código de policía. Es decir, no podemos aplicar un código sin tener, por ejemplo, lo hablamos ahora con el general, y la policía también a su vez depende de la reglamentación del gobierno nacional, pero necesitamos el sistema nacional de medidas correctivas. Ese es fundamental por una razón, porque todo aquel al que se le imponga una sanción se conecta al sistema nacional. Ahora hablaba, Luis Guillermo decía una cosa muy importante, ¿cómo hacemos cumplir las multas? En este caso, el código trae la posibilidad de adelantar sanciones a quienes no paguen las multas, algunas dificultades en los procedimientos administrativos, sacar el pasaporte, no puede ser contratista del Estado, es decir, por lo menos hay algunos incentivos a cumplir con las multas. Pero el fondo de eso es que cuando la persona cumple su medida correctiva, bien sea pagar la multa o cumplir la medida correctiva, tiene que ser descargado del Sistema Nacional de Medidas Correctivas pues para que efectivamente no se le sigan aplicando otras sanciones. Pero eso no existe hasta que no haya reglamentación. No existe el fondo hasta que no haya reglamentación. No hay conmutabilidad de penas y no puede haber, insisto, cobro hasta que no haya conmutabilidad. Entonces, desafortunadamente nos encontramos en un escenario que sin duda no es desalentador, pero sí hay que ser realistas y eso es muy importante. Y un poco producto de todo lo que entiendo de todos ustedes son las preocupaciones de todos nosotros desde cada uno de nuestros puntos de vista de cuál es la necesidad real para poder aplicar el código. Nosotros en la administración lo estamos aplicando efectivamente como dice el código, pero, insisto, tenemos alcaldes locales con más de 100 funciones haciendo despachos comisorios. Y una cosa muy grave, estamos empezando a recibir tutelas en contra de los alcaldes porque no adelantan los despachos, pero hay alcaldes que ni siquiera son abogados. Entonces, en el marco de esas dificultades de capacidad institucional, yo creo que tenemos que reconocer el esfuerzo que estamos haciendo con la policía, que efectivamente es el gobierno nacional, pero las dificultades que tiene la administración digital para aplicar el código. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Pues justamente el siguiente panel o mesa activa va a tratar sobre los obstáculos en la implementación. Bueno, entonces quiero hacerles 2 comentarios a todo el público aquí presente. Lo primero es que por favor descarguen la web app de Foro Semana, es www.webapp.forosemana. Ahí van a poder formular preguntas. Justamente porque el tiempo se nos apretó, no se pudo abrir el espacio para preguntas a través de la app en este panel, pero sí para los otros 2. Entonces, les recomiendo que lo descarguen. Y lo segundo, sin que se paren en desbandada, por favor, el refrigerio va a estar abierto permanentemente. Entonces, poco a poco la gente puede ir tomando algo para comer y así poder continuar nosotros con el programa. Gracias. Un aplauso para todos.